años 80 y primera mitad de los 90, el país enfrentó una gran recesión económica, agravada por el terrorismo. En esos tiempos difíciles, destacó la construcción de una sede de un banco privado. De hecho, un proyecto audaz. En los años 90 o en los 80 mismos, en los 80 sin duda uno de los más importantes, la sede del Banco de Crédito, la sede central del Banco de Crédito en La Molina, que va a ser un poco el primer edificio, digamos, que saliendo del casco de la ciudad, se va a situar en un suburbio y va a marcar un hito también en la arquitectura de esos años. El local principal del Banco de Crédito se levanta en una época crítica para las construcciones en Lima. Por su estructura especial, se hizo merecedor del premio El Hexágono de Oro. Entre 1989 y 1990, cuando la construcción estaba prácticamente paralizada en Lima y en el resto del país, el Banco de Crédito construye este edificio para albergar su sede central. Es un portento arquitectónico que cuenta con un área de 30.000 metros cuadrados y se ubica en el distrito de La Molina, muy cerca al Estadio Monumental de la U. Es un edificio excelente, es un edificio además que tiene unas características que es muy propia de esa época, ese momento con el cual los lenguajes arquitectónicos, los edificios parlantes, en fin, tenían ese tipo de características, y cuando uno lo mira, ahí uno puede encontrar una especie de superposición de elementos arquitectónicos. Por ejemplo, hay cosas de la planta libre de Le Corbusier, la propia idea del edificio nos hace pensar un poco en el monasterio de la Tourette, ¿no? Y por otro lado vemos un balcón limeño un poco esquematizado, ¿no? Colocado en una de las esquinas. El edificio tiene una expresión hacia afuera y otra hacia adentro, que es muy distinta. Entonces hay todos estos juegos que eran más bien propios de la arquitectura de los 80, que es esta arquitectura un poco más lúdica, más expresiva en el tema del lenguaje, y creo que ese edificio lo representa bien. Es una buena fotografía de ese momento, ¿no? Este impresionante complejo, sede del BCP en La Molina, está localizado donde la ciudad y la ladera se unen. La envoltura del edificio representa la dicotomía entre lo moderno y lo ancestral. El proyecto es concebido como una versión monumental del tradicional concepto del patio español. El edificio, de forma cuadrada, recuerda formaciones dramáticas de una ruina inca. Junto a las grandes edificaciones y a los complejos habitacionales públicos y privados está la ciudad que se autoconstruye, bajo modelos andinos que nos recuerdan el trabajo comunal o minca de tiempos prehispánicos. En 1986, el 70% de las viviendas de Lima habían sido generadas por autoconstrucción. De la estera y el adobe pasaron al cemento. Arquitectura y no arquitectura, ¿no? Incluso todo el mundo emergente tiene creatividad. O sea, este mundo de la ciudad autoconstruida merece verse como no solo una suerte pues, de efecto de la marginalidad o de la periferia, sino como propuesta. O sea, hay energía, hay vitalidad, hay creatividad, y en arquitectura eso también tiene como ocurrir con valor, ¿no? En esa dinámica de la autoconstrucción destaca el papel de Villa El Salvador, el pujante distrito que fue acreedor al Premio Príncipe de Asturias en 1982. De comunidad autogestionaria en tiempos de Velasco Alvarado a municipalidad creada en 1983, Villa El Salvador es ejemplo de un pueblo que nació en un arenal y fue creciendo gracias al trabajo colectivo de sus pobladores. Y que se ha reconstruido mucho, ¿no? O sea, digamos, ese espacio que fue una invasión el primer día con unas esteras, hoy es una ciudad viva, interesante, ¿no es cierto?, que tiene
todo un tema de vitalidad propia, de creatividad. Entonces yo también creo que la ciudad, en toda su extensión, va a reencontrarse con Lima, ¿no? Entonces Lima son muchas cosas y hay muchas Limas en Lima, ¿no? Y yo soy optimista sobre que la ciudad va a ser cada vez mejor. En el año 2001 se construye en San Isidro la Torre de Chocavento, un edificio de oficinas que en su momento, con sus más de 100 metros de altura, fue uno de los más altos de Lima. Ese mismo año se construye uno de los edificios que ahora es considerado casi un emblema de la moderna Lima del siglo XXI. El edificio Interbank supuso un gran cambio en la fisonomía de la ciudad de Lima. Según los entendidos, con la construcción de este edificio, Lima se equiparó a cualquier metrópoli del mundo en lo que a arquitectura contemporánea respecta. Su arquitecto fue el destacado austriaco Hans Hollein, de gran prestigio en Europa. Tiene 88 metros de alto y en el último piso un helipuerto. Tiene un gesto urbano importante, que es inclinarlo hacia adelante. Al inclinarse hacia adelante, toma el espacio de la hoja del trébol y lo convierte en su jardín privado, ¿no? Por la tensión del edificio sobre el territorio. Por lo tanto, es probablemente uno de los pocos edificios que yo conozco donde efectivamente genera un espacio propio que es urbano, sin necesidad de invadirlo, digamos. El Interbank es un edificio, yo creo, loable, ¿no? Es una obra hecha por un austriaco, pero es un edificio ciertamente que corresponde al primer mundo, ¿no? Y que está hecho aquí. Nos podríamos remitir a ese otro edificio también que marca una diferencia, que es el Interbank, ¿no? Un poco la muestra de esta arquitectura ya situada en el mundo, globalizada y que podría estar en cualquier parte del mundo, hecho por un arquitecto del mundo, ¿no? Por Hans Hollein. Y de alguna manera estos marcan los hitos, digamos, en la arquitectura del siglo XX en Lima, ¿no? El edificio Interbank es un hito, y yo creo que es un hito distinto. Yo creo que es un hito que le da a la arquitectura otro carácter y que muestra un poco lo que es el Perú, digamos, de este siglo, ¿no? De esta bonanza económica sostenida que ya vamos llevando por muchos años, ¿no? Está ubicada en una posición importante y probablemente debe ser una de las mejores, si es que no es el mejor edificio de Hans Hollein en toda su obra construida. O sea que es un edificio de gran calidad. Y creo que cambia muchos de los aspectos en los cuales está manejada nuestra ciudad. Cerca al municipio de San Isidro, la nueva sede de la Organización Internacional del Trabajo para América Latina y el Caribe, la OIT, es un edificio que combina la modernidad de la Lima actual con rasgos de arquitectura de antiguas civilizaciones americanas. Diseñado por el arquitecto peruano Óscar Boracino, el proyecto de la OIT ganó el Premio Celima 2002 en la categoría de equipamiento institucional, otorgado por el Colegio de Arquitectos del Perú. Según su diseñador, Óscar Boracino, este edificio de la OIT tiene forma de L para minimizar la presencia de los edificios contiguos. Su fachada evoca la austeridad geométrica de ciertas culturas precolombinas. El conjunto se divide en dos. En el primer piso hay un área pública con acceso a un auditorio central y a un salón de eventos. El resto de pisos, que son 6, forman el área de las oficinas. Me parece una obra que está, digamos, a nivel de cualquier obra contemporánea de un nivel idóneo y apropiado, ¿no? Años más tarde, otra construcción monumental irrumpiría en la ciudad.
En los últimos años, una de las edificaciones que sin duda marcó la diferencia por su tamaño y diseño fue el Westin Lima Hotel, que en el 2011 se convirtió en el edificio más alto de la ciudad. Su ubicación entre las avenidas Vía Expresa y Javier Prado es además geográficamente significativa. Está en el centro mismo del Valle del Rímac. Estoy frente al nuevo edificio del Ministerio de Educación, ubicado en la esquina de la calle Comercio y la avenida de la Arqueología, en San Borja, detrás del Museo de la Nación. Como ven, su inusual diseño asemeja una pila de libros. Fue inaugurado en el año 2011 durante el segundo gobierno de Alan García.